Hola, continuando con el ciclo de presentaciones, tenemos el método etnográfico, como se los ofrecimos en la primera entrega. Estamos aquí para terminar de hacer este abordaje. Nuestro compañero Pedro Castillo, Joel Vivas y mi persona, Álvaro Barrio. Este es otro de los métodos interesantísimos en el abordaje del estudio de grupos sociales y raciales que están mediados por el acontecer diario y que vienen influenciados por el paradigma antropológico y humanista. Es uno de los métodos clásicos muy utilizados aquí en Latinoamérica y sobre todo en escuelas como la Universidad Autónoma de México y otras escuelas que vienen realizando investigaciones en esta área, cuando el investigador no solo desea conocer no solo desea conocer el hecho interpretativo o la comprensión de las cosas, sino que se hace partícipe y vive a diario el comportamiento estructural, social, cultural e histórico, tal como lo señalaba el célebre filósofo Michel Foucault, la historia de la cultura, la historiografía de estos elementos. Entonces, sin más que decirles, somos el grupo de la Universidad de Yacambú, ya presentados anteriormente. Continuamos con esta presentación. La definición de este método le toca al compañero Joel Viva hacer su intervención. Entonces nos encontramos en esta segunda oportunidad definiendo el método etnográfico. La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice y lo que la gente hace. Es una de las herramientas investigativas y algunos autores lo consideran incluso como una rama de la antropología social o cultural. En un principio este método se utilizó para analizar las comunidades aborígenes. Actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo que pretenda conocer mucho mejor. Es claro, pues, el padre del método etnográfico, Bronislaw Malinowski, quien es un etnólogo antropólogo que mediante el estudio que él desarrolla en una isla para estudiar el comportamiento de aborígenes, sociocultural, su sistema de vida, su sistema de alimentación, su sistema político, su sistema de organización. Entonces busca él conocer la realidad de esta comunidad, que el método etnográfico nos ayuda, pues, nos permite entender, comprender y tener la comprensión desde el punto subjetivo e intersubjetivo de una comunidad o de un individuo en particular. Graba todo. Vemos entonces que al grabar todas estas presentaciones, ¿verdad?, nos damos cuenta de su definición. El célebre Bronislaw Malinowski, antropólogo, etnólogo, que dedicó gran parte de sus estudios a este tipo de grupos sociales como los aborígenes. A partir de allí se tenía un acercamiento más directo, pues, con la realidad que viven estos sistemas culturales e históricos que presentan ciertos grupos étnicos. Vale destacar que muchas veces ciertos investigadores, producto de informaciones que van y vienen en estos procesos investigativos, suelen confundir el estudio etnográfico, que nada más es para grupos indígenas o grupos étnicos. No, este método trascendió y se puede aplicar hoy día a cualquier comunidad, escuelas, industrias, grupos sociales, colectivos, en los cuales hacen vida diaria y que su medio, el que le rodea o el que es de mediación, son de elemental importancia en la formación de su carácter social, su carácter económico, su carácter político, y que hacen posible la interrelación intersubjetiva que hablaba el compañero Joel. Ahora mismo presentamos algunos de los métodos, ¿verdad?, que forman parte de la familia de los métodos fenomenológicos, que nuestro amigo Pedro Castillo va a estar nombrándole aquí otros métodos etnográficos, o esa clasificación sencilla en la cual podemos ver o identificar el uso de este método. Ya voy, ya.
La etnografía tiene una clasificación. La etnografía clásica, esa es la que describe el fenómeno de la comunidad. Y eso le permite estudiar. En la historia, la etnografía de historia de vida es cuando se estudia los fenómenos de una comprensión de un individuo muy resaltante de esa comunidad. La etnografía endógena es la que estudia los fenómenos de esa comunidad que pueda suceder en un momento determinado. Y esto nos va a permitir hacer lo que es la parte de la etnografía antropológica como paradigma y la etnografía humanística, porque estudia la comprensión de lo humano en un medio de una comunidad determinada. Esto nos permite... Bueno, vean, como el compañero lo está diciendo, son 3 tipos de etnografía. Él quiso clasificar acá la etnografía clásica, que es la que se encarga de estudiar desde el punto de vista histórico, cultural, económico y político todo el quehacer diario de una comunidad y el decir de esa comunidad en su entorno cultural. Es decir, que lo que busca es estudiar ciertos grupos comunitarios, como mencionaba anteriormente el compañero, grupos de comunidades escolares, médicas, etcétera. Cualquier grupo puede ser estudiado desde el punto de vista de la etnografía, basado en los preceptos del paradigma antropológico. Y como este es un método que pertenece a la familia del método fenomenológico, se está derivando directamente allí, también explora los significados, al igual que el método hermenéutico, pero también utiliza, valga la redundancia, el método fenomenológico porque intenta comprender esos significados. Más allá de eso, partiendo de la convivencia directa del investigador con ese grupo para tratar de descodificar cuál es el comportamiento diario y de qué manera su ambiente influye en ciertas conductas que son muy particulares de cada comunidad. Aquí vemos algunas, le intento mostrar en esta presentación algunas de las características que suelen ser más específicas del método. Veamos aquí a continuación. La etnografía se caracteriza por 4 rasgos, ¿verdad? Aquí tenemos una que es fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto. Esto tiene que ver con la etnografía clásica. Esta etnografía clásica, compañeros, todos los que nos están logrando ver por este canal, por estas redes sociales, quizás no hagamos un abordaje tan profundo como otros han disertado alrededor de este tema, pero sí estas cuestiones son relativamente importantes. La etnografía clásica que no busca comprobar hipótesis, a diferencia de los métodos positivistas que sí buscan comprobar esos supuestos para generalizar sus teorías. Seguidamente tenemos que una tendencia a trabajar con datos no estructurados, pues el desenvolvimiento investigativo aquí o el accionar investigativo aquí no parte de datos estructurados, sino que es un proceso que se va creando a medida que uno se va internalizando, uno como investigador internalizando dentro de esas corrientes de pensamiento, ¿sí? Se investiga un pequeño número de casos, quizá uno solo en profundidad. De acuerdo con Strauss y Corbin, uno de los métodos que se utilizan una de las estrategias es la entrevista en profundidad, en la recolección de información de los métodos cualitativos. Vemos acá, el análisis de datos implica descripciones y explicaciones verbales en busca de lograr comprender el sentido o los significados que subyacen en el fenómeno estudiado, quedando el análisis estadístico en un plano secundario. Aquí la estadística, los métodos estadísticos no tienen poca particularidad, a menos que se quiera codificar el uso de cualquier palabra que se use o tenga sentido de altísima importancia para X comunidad. Aquí la muestra es intencionada, no como allá, que la muestra es al azar, o es estratificada, o es conglomerada, en los casos del positivismo. Seguidamente tenemos la metodología para la investigación. Esto es cuando estamos preparando los trabajos de investigación, definir el objeto del área de estudio, clasificación del material recogido, el análisis de la información, la devolución de la información, o sea, devolver este fruto. Aquí vemos cómo se especifica
la metodología de la investigación, o sea, el método, los pasos que se siguen para poder hacer el tratamiento de la información. El papel del investigador es bastante importante, consiste en partir sin hipótesis, como esa decía, eso es en el abordaje para descubrir las estructuras significativas. La investigación etnográfica no posee instrumentos o técnicas prefabricadas. Bueno, imagínense un trabajo, una investigación etnográfica de corta historia de vida o un caso puntual. ¿Cómo uno puede plantear en una investigación como esa antecedentes a la investigación? Si estamos estudiando una vida propia que es muy diferente dentro del entorno universal a otra, ¿cómo se puede tener antecedentes de algo que nunca podemos nosotros vivir, sino es la persona o el individuo, la comunidad en sí que lo vive, mediada por el accionar climático o ambiental en el cual ésta se desenvuelve? Seguidamente tenemos acá, ¿ven? Líneas de investigación etnográfica, tenemos la psicología ecológica, las interacciones sociales, comportamiento de relación entre grupos y manejo de grupos entre alumnos y padres. Bueno, estoy hablando de una escuela como una comunidad. La etnográfica holística, estudio de la cultura escolar, la vida, el accionar diario. Etnografía de la comunicación, interacción de sesiones docentes, estudiantes, todo lo didáctico. Y así sucesivamente la antropología cognitiva, la jerarquía estudiantil y el instruccionismo simbólico o interaccionismo simbólico. Vemos entonces estudio de los símbolos, es bastante amplia. Algunas herramientas más utilizadas en el método etnográfico, tenemos la siguiente: la técnica de investigación en la cual el investigador trata de entender lo social, se puede definir como un cuento que relata la experiencia de vida de una persona, buscar entender. Este es el caso de la etnografía haciendo historias de vida. Entrevista en profundidad, vemos estudios de casos también que suelen muy parecerse, el planteamiento del problema, probar hipótesis, desarrollar la teoría, investigación sobre un individuo, grupo, organización. Y este es más que un método bastante asociado con la parte del positivismo, pero que es parte a través del paradigma de la complementariedad para poder hacer un uso multimétodo o cualicuántico, como algunos autores han señalado. Vemos aspectos importantes, no parte de una hipótesis establecida, con conclusiones establecidas, y entonces una caracterización interesante acá. Herramientas cualitativas para recoger datos, casos culturales inusuales, casos culturales ilustrativos, casos que se presentan en diferentes culturas. Tomar en cuenta que el caso debe ser significativo. Para el caso de historias de vida, tenemos que escoger a una persona que haya logrado ciertas transformaciones o haya servido de guía o moldea la cultura de comportamiento histórica, gastronómica, folclórica, cultural, disciplinaria, relevante, pintoresca, en diversas dimensiones, en la dimensión social, económica, política y en las artes. Seguidamente tenemos acá: las historias de vida se hacen a alguien inusualmente interesante, porque no podemos tomar a cualquier persona en las historias de vida. Para promover el relato más íntimo y personal, los estudios de casos y descripciones, a diferencia de la historia de vida, se refieren a una única unidad muestral, bien sea una persona o grupo o organización. Los estudios de casos aparecen con los elementos positivistas, más que todo en las investigaciones de ciencia de la salud, de las personas con cáncer, en la parte de enfermería, suelen usarse con mayor frecuencia, pero recordemos que también esa complementariedad de lo cual y lo cuántico permite entonces desarrollar investigaciones más profundas y enriquecidas para este tipo de métodos. Seguidamente tenemos aquí algunos métodos que se utilizan, algunas técnicas, perdón. La observación participante, está la directa y la indirecta, como podemos apreciar aquí. Y vemos, para llevar a cabo esta observación se requiere cuaderno de notas, diario de campo, cuadros de trabajo, mapas, medios audiovisuales, guías de observación, la encuesta, están las encuestas en profundidad, tal como lo señalaba Strauss y Corby. Una de las mejores está la encuesta estructurada, no estructurada, pero sobre todo la que mayor prevalencia tiene es la entrevista en profundidad. Existen dos maneras de obtener información con este método. La entrevista es simplemente la conclusión de personas establecidas, y lo más importante de estas técnicas, particularmente la forma de hacer preguntas. Hay que tener mucho cuidado con eso en la estructuración de las preguntas. Son tipos de entrevistas. Tenemos la uniformal o conversacional, o sea, lo que llaman entrevista abierta, la semiestructurada y esquemática, ¿sí? Aquí vemos cómo se detalla. Vemos la no estructurada o la abierta estandarizada, y vemos la etnográfica o en profundidad o entrevista en profundidad. Es una entrevista altamente utilizada en los trabajos cualitativos.
entrevista en profundidad lo que busca es obtener la mayor información posible para luego sistematizarla. Seguidamente tenemos acá un pequeño resumen que lo va a estar leyendo nuestro amigo Pedro Castillo, donde destaca todo el acontecer específico de la etnografía como método. A continuación se lo dejo. La etnografía, cuando tiene éxito, proporciona una información sobre la vida social mucho más rica que la mayoría de los restantes métodos de investigación. Una vez que sabemos cómo se ven las cosas desde adentro y de un determinado grupo, es probable que alcancemos una comprensión más profunda de por qué determinadas personas actúan de una manera dada. También podemos aprender más sobre los procesos sociales que se solapan con la situación que estudiaremos. Con frecuencia se consideran que la etnografía es un tipo de investigación cualitativa, porque le preocupan más las interpretaciones subjetivas que los datos numéricos. La etnografía también proporciona al investigador más flexibilidad que otros métodos, ya que le permite adaptarse a circunstancias nuevas e inesperadas y aprovechar las oportunidades que pudieran surgir durante el estudio. Ya con esto damos por finalizada nuestro aporte al mundo científico. Humildemente le recomendamos darle un like a nuestro video. Hasta luego.